Las conductas innatas son inherentes al ser humano, se presentan por nuestra propia naturaleza. Un ejemplo de esto sería el ir al baño. Las conductas aprendidas son las que adquirimos a lo largo de nuestra vida, como por ejemplo el saber qué camión nos lleva para el centro. Las conductas observables son aquellas que se relacionan con lo que nos rodea, con lo que podemos ver y percibir, como cuando nos detenemos a ver el cielo y vemos de qué forma y tamaño son sus nubes, qué colores tiene, si nos parece bonito o no. Y las conductas latentes son mentales, no son observables, pero sí existen. Un ejemplo de esto es el cuando estamos soñando, que estamos viviendo alguna aventura, yendo a algún lado o incluso que nos caemos a un vacío. Las conductas voluntarias son conductas realizadas de manera consciente, es decir, la persona las hace por voluntad propia. Ejemplos de esto pueden ser mover los brazos, pararse o mover las piernas. Las conductas involuntarias son conductas reflejo que el ser humano hace de manera no voluntaria. Ejemplos de esto pueden ser parpadear, la dilatación de las pupilas o el aumento o disminución del ritmo cardíaco. Las conductas adaptativas permiten al humano adaptarse a su entorno y así facilita su convivencia y su vida. Ejemplos de esto serían la preparación de una comida o el aseo personal y la vestimenta. Las conductas desadaptativas son conductas que conllevan sufrimiento por una difícil adaptación al medio que rodea al sujeto, por lo que es recomendable modificarlas. Ejemplos de esto sería ocasionar peleas o incumplir las normas de una sociedad. Las conductas pasivas son aquellas conductas que ayudan al sujeto a adaptarse tanto a su medio como a los otros miembros de una sociedad. Ejemplos podrían ser no decir lo que piensas para evitar un conflicto o un problema, o no cuestionar a la autoridad por ser una figura de autoridad. Las agresivas son el tipo de conducta que es reflejada en la gratificación de las propias necesidades ante la de los demás. En algunos casos es considerada como violencia. Un ejemplo es protestar de forma frecuente sin flexibilidad a una respuesta no deseada. Las conductas asertivas son cuando las personas defienden sus puntos de vista y también sus intereses. Sin embargo, se puede llegar a un punto medio entre los demás, pues en psicología es el equilibrio entre lo agresivo y lo pasivo. Cambiar de opinión después de reevaluar las distintas opciones es un ejemplo de una conducta asertiva. Las conductas condicionadas son una respuesta ante cierto estímulo, es decir, la consecuencia de ciertas acciones previas. Muchos psicólogos la ubican bajo el nombre de la respuesta condicionada. Cuando sientes náuseas al ver cierta comida que anteriormente te cayó mal, es un ejemplo de una conducta condicionada. Una conducta no condicionada es cuando se realiza de manera innata, es decir, son respuestas naturales del comportamiento ante cierto estímulo. Un ejemplo es alejar rápidamente la mano después de tocar un sartén caliente. Y finalmente, las conductas operantes son el tipo de acciones que para la psicología se relacionan con el objetivo de obtener un fin determinado, incluso una meta específica. Un ejemplo es poner un esfuerzo extra a una tarea porque el profesor dijo que daría punto extra a la mejor.